Bienvenidos a su canal de cine. Yo soy el Malo y hoy hablaremos sobre Pinocho. ¿Vale la pena ver esta película? La respuesta rápida es que si te gustan las películas como Coraline o El extraño mundo de Jack, esta te encantará. Pero si eres muy sensible ante temas como la muerte y la guerra y no estás tan familiarizado con la animación adulta, probablemente no te encante. Pero para entender realmente si vale la pena, antes hay que conocer el origen de Pinocho y las diferencias con la obra original. Por eso, y por ustedes, porque los amo, me he dado a la tarea de leer el libro original de 1883, Le avventure di Pinocchio. Este cuento fue creado por el italiano Carlo Lorenzini, quien eligió el seudónimo de Carlo Collodi, que para mí suena mucho mejor. El florentino fue voluntario en la Guerra de Independencia italiana. Tras todos estos traumas, decidió que quería iluminar a la gente de las tinieblas y creó el periódico Il Lampione, o en español, La Farola. Tristemente, este periódico político satírico enseguida será suspendido por el gobierno. Pero Carlo no se dará por vencido y tratará de resucitar Il Lampione, trabajando en diversos periódicos por muchos años. Luego, le toca ir a la guerra otra vez para la Segunda Guerra de Independencia Italiana. Tras esto, regresa a su pueblo natal y comienza a trabajar en la Comisión de Censura Teatral. Sigue escribiendo artículos, tiene algunos trabajos para el gobierno y parece un hombre ejemplar. Pero bajita la mano, este señor es adicto a las apuestas y tiene un chingo de deudas. Por lo que en 1888 publica en el Giornale per i Bambini los primeros capítulos de Historia de una marioneta. Así es, amigos, la verdad es que Pinocho nació por deudas de juego, por un hombre traumatizado por la guerra. Para los que decían que la guerra y las apuestas solo llevan a cosas negativas, tómenla. Pero ya hablando en serio, Carlo Collodi y su historia son un reflejo de su época, marcada por problemas sociales y pobreza en una Italia postguerra que estaba sufriendo por reunificarse. Finalmente, el 26 de octubre de 1890, Carlo Collodi se suicida porque no consiguió pagar una deuda de juego, aunque suele decirse que murió por un infarto. Carlo no era un hombre perfecto, pero antes de morir trató de dejar una enseñanza, una lección para todos los niños y adultos que leyeran su cuento para que no cayeran en los mismos errores que él cometió. Un ejemplo de esto es cuando la zorra y el gato le prometen a Pinocho que si entierra sus monedas de oro en el campo de los milagros, éstas se multiplicarán, pudiendo así robarle todo el dinero que ganó trabajando con las marionetas de Tragafuego. Una clara referencia a las apuestas. Un dato curioso es que la historia original acaba con Pinocho ahorcado en un árbol cuando la zorra y el gato se disfrazan para asaltarlo. A petición de los fans, Carlo Collodi continuó la historia. Ahora bien, antes de hablar sobre la versión de Guillermo del Toro, tengo que aclararles que yo no puedo asegurar si es la mejor versión de Pinocho, ya que no he visto todas las adaptaciones. Pero es que son más de 40. O sea, Rusia, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? Lo hacías mejor en 1939, un año antes de que Disney te copiara la idea y la mejorara, creando así lo que para muchos es su película más icónica. Pero ahora sí te quedaste muy atrás. Llegando a este punto del video, seguramente te estás preguntando, y habiendo tantas versiones, ¿en qué se diferencia la versión de Del Toro? Pues bien, mientras que la versión original se sitúa en la Italia postguerra de 1800, esta versión se plantea un siglo después, en la Italia fascista de Benito Mussolini, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, teniendo una estética que nos recuerda mucho al Laberinto del Fauno. En palabras de Memito, Pinocho pertenece a una suerte de trilogía sobre la infancia y la guerra junto con El Laberinto del Fauno y El Espinazo del Diablo. Mientras que el cuento original está lleno de humor negro, esta versión apuesta más por el drama, con una comedia un tanto más inocente y dándole un origen distinto a Pinocho. Mientras que en el cuento original, el amigo de Geppetto, el señor Cereza, encuentra un palo mágico que le habla y después, al no saber qué hacer con él, le regala el palo a su amigo Geppetto, al cual no le gusta para nada que se burlen de él diciéndole el Fideos. ¿Por qué? Pues porque usa una peluca rubia, ya está grande y quiere verse joven. Así que el palo se burla de él y Geppetto piensa que lo dijo su amigo, lo que hace que se empiecen a pelear y a picotear los dos viejitos. Geppetto decide hacer un niño de madera para sacar algo de dinero ya que se está muriendo de hambre. Así es el humor de Pinocho. En cambio, en la versión de Del Toro, su hijo Carlo, en honor a Carlo Collodi, muere por un desafortunado evento relacionado con la guerra,
lo que deja a Gepetto deprimido y devastado, y en una noche de borrachera decide cortar un árbol para crear un niño de madera. Dentro del árbol está viviendo Pepe Grillo, quien es el narrador de la historia, y se dispone a contar la historia de su vida. Hay que reconocer que en esta versión Pepe Grillo es mucho más encantador que en los cuentos, tiene una gran personalidad y se lleva a bastantes momentos graciosos, y mantiene la misma esencia que en el libro, con una ligera diferencia. La primera vez que aparece el grillo, le aconseja a Pinocho que le haga caso a su papá, hasta que él se harta y le avienta un martillazo, matándolo en su primera aparición. Pero no será la última vez que aparezca, el grillo vuelve a aparecer en espíritu, y desde el más allá le advierte a Pinocho. Y Pinocho, por supuesto, no le hace caso. Para mantener la esencia del grillo sin ser tan radical, cada vez que quiere ayudar a Pinocho termina siendo aplastado, golpeado, aventado, pero nunca será por vencido. Es normal que con una vida así, Sebastián J. Grillo sea un devoto del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, el máximo representante del pesimismo y uno de los primeros filósofos en salir del closet del ateísmo, o sea que era ateo pues. La animación y la estética oscura y fantasiosa de Del Toro son exquisitas. Sin embargo, esta película no es más oscura que la de 1940. La realidad es que se omitió una parte muy importante del cuento, que es cuando Pinocho va a la isla de los juguetes y se convierte en burro. Para mí, una de las escenas de animación de Disney más oscuras y fuertes que puedes ver siendo un niño. El mismo Del Toro se ha referido a esta versión como terrorífica. Y aunque en la versión original no les regalan cigarros a los niños ni juegan a romper casas, en el cuento hay una escena muy obscura que no he visto en ninguna otra adaptación. Pinocho y su amigo el travieso Espárragos están esperando la diligencia que los llevará al país de los juguetes. Esta llega sin hacer el menor ruido, pues lleva gruesas llantas de goma y está tirada por 12 pares de burros. En vez de llevar herraduras, estos burros llevan botas de cuero como las que usan los hombres. El carruaje estaba tan lleno que Pinocho se quiso subir a un burro, pero el animal le pegó una patada en el estómago que lo hizo volar por el aire. Se imaginará las impertinentes carcajadas que lanzaron todos los muchachos que presenciaban la escena. El único que no se rió aparte de Pinocho fue el hombrecillo, que bajándose del pescante se acercó al burro rebelde y haciendo un ademán de darle un beso, le arrancó de un solo bocado la mitad de la oreja derecha. Mientras tanto, Pinocho se levantó del suelo encolorizado y saltó sobre el lomo del pobre animal. Pero de pronto levantó el burro las dos patas traseras y dando una sacudida lanzó al muñeco sobre un montón de grava a un lado del camino. Entonces comenzaron de nuevo las risas, pero tampoco se rió el hombrecillo, sino que le entró tanto cariño hacia aquel inquieto borriquillo que dándole un nuevo beso le arrancó la mitad de la oreja izquierda. Monta otra vez y no tengas ya miedo. Luego el burro se pone a llorar y trata de advertir a Pinocho, pero bueno, ahora entienden por qué Del Toro no quiso incluir esa escena. Quiso hacer la película lo suficientemente oscura para agradar a sus fans y ser fiel al cuento original, pero lo suficientemente familiar para que niños también pudieran verla sin quedar traumados como él. Y como todos cuando vimos la de Disney. En cuanto al aspecto técnico, la animación es impecable y muy fluida. La iluminación nos ayuda a resaltar los rasgos faciales de los personajes que de por sí se ven bastante pulidos. Acompañan la emoción de cada escena de una manera muy variada y creativa. Al principio de la película, las luces son más realistas, con fuentes justificadas de luz para crear un ambiente más crudo, lo que quiere decir que siempre sabemos de dónde proviene la luz, de manera que se vea natural. Pero cuando las escenas son más fantásticas y dramáticas, simplemente colorean el sentimiento que evoca cada momento de la película. En cuanto a la música, es envolvente y emotiva, haciendo variaciones de los temas principales, siendo Chao, Papa y el tema del grillo los más memorables. Sin embargo, otros temas se quedan un poco atrás y no logran ser tan memorables en general como las del Pinocho de Disney, u otras películas de stop motion, cuyo soundtrack se ha vuelto de culto. En mi opinión personal, porque no encuentran una identidad musical tan sobresaliente y pegajosa. Aún así, me encantó la canción del grillo, y cómo te la presentan hasta el final, es genial. Y las voces de los personajes son un 10 sobre 10. En lo personal preferí el doblaje en español, con esa calidez latina que nos recuerda más a Italia, pero la vi luego en inglés y también me encantó. En conclusión, puede que esta reinterpretación sea menos fiel al cuento original que otras versiones, pero en cambio es mucho más conmovedora y sensible,
Y al igual que Carlo Collodi nos deja una enseñanza, esta vez sobre aceptar a nuestros seres queridos sin tratar de cambiar su esencia, y recordándonos que la muerte es lo que le da sentido a la vida, pues somos seres efímeros y cada momento con ellos lo vale todo. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final del video. La verdad es que quedaron muchas cosas del cuento original fuera, pero si te interesa puedes leerlo tú mismo o comentarme para que haga otro video al respecto o sobre cualquier tema relacionado con cine. Si te gustó el video me ayudarías mucho compartiéndolo en tus redes. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! El siguiente largometraje de Robert Meyers fue la violentamente exitosa Pingocho. Tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras, ¿eh? Te prometo que nunca te haré daño. ¡Ah!